En pleno siglo XXI, cuando la información está al alcance de todos, todavía siguen existiendo personas que están convencidos de que Constantino fundó la Iglesia Católica, que en algún momento hizo una mezcla entre cristianismo y paganismo. Soy Steven Neira, laico católico, y hoy vamos a ver a detalle qué tan cierto es esto. Y la primera cosa que tenemos que saber es de dónde nace la palabra católico. Fue utilizada por primera vez por el obispo San Ignacio de Antioquía, que murió martirizado en tiempos del emperador Trajano. Y en una de sus cartas al pueblo de Esmirna dice textualmente: allí donde está el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. Y estamos hablando del año 110 en el siglo II, es decir, 162 años antes del nacimiento de Constantino. Pero además debemos recordar que Constantino no se convirtió en cristiano, sino cuando ya estaba en su lecho de muerte. Quiere decir que en toda su vida temporal nunca aceptó a Jesucristo como su Dios y Señor, sino solamente cuando ya estaba a punto de morir. Y claro, él lo que había hecho fue legalizar el cristianismo, de manera que ya dejen de perseguir a la iglesia. Y por supuesto, como cualquier otro gobernante, como cualquier otro emperador, tenía ese miedo tremendo a que haya un levantamiento popular. Por esta razón sale el Edicto de Milán en el año 313, justamente para evitar que la iglesia siga siendo perseguida, pero sobre todo por el miedo a que la gente se levante. Sin embargo, hay otro argumento histórico irrefutable, y es el hecho de que en el tiempo de Constantino ya existían 1500 sedes episcopales. Quiere decir que ya habían diócesis, ya habían obispos, ya habían cardenales, ya habían sacerdotes, ya había Iglesia Católica. Más aún, ya existían antes de Constantino 32 papas, y el papa que estaba en el tiempo de Constantino era el Papa San Silvestre I. Quiere decir que es imposible que Constantino haya fundado la Iglesia Católica. Este argumento contradice completamente la historia que poseemos en documentos. Esto no es una cuestión que se lo ha inventado la Iglesia. En cualquier libro de historia universal vas a encontrar que han existido 32 papas antes de Constantino y que el papa del tiempo era San Silvestre I. Para entender un poco mejor la relación entre Constantino y la Iglesia, pongamos un ejemplo. La Iglesia en China actualmente está siendo perseguida duramente. Quienes quieran ser fieles a su fe se arriesgan al martirio. Sin embargo, imagínate, hipotéticamente, que de repente salga un líder que finalmente libere a la Iglesia de China y que ponga la Iglesia Católica y la religión católica como religión oficial. Imagínate qué sucedería con este líder, cómo lo recordaríamos, qué significaría para la Iglesia y para el pueblo de China, por supuesto. Es exactamente lo mismo que sucedió en el año 313, en el momento en el que Constantino firma este Edicto de Milán y promueve la Iglesia Católica y promueve la religión católica como religión oficial del imperio. Desconocer esta realidad y decir que Constantino fundó la Iglesia es desconocer la historia, porque hasta para atacar a la Iglesia hay que formarse bien. Que hoy seamos más santos que ayer.